Oli, espantosos. Hace un tiempo subí un video y ahora ya no puedo parar. Cada vez que estoy desanimada necesito hablar sobre algún tema que me guste para subirme el ánimo. Y este es el caso del día. Voy a hablar de otro de mis temas favoritos y va a ser la historia de Bacardí. La historia de este gran imperio del ron tiene como génesis cuando 3 de los 8 hijos que tenía un comerciante de vinos deciden viajar juntos desde España a Cuba. Para ese entonces recordemos que Cuba era una provincia perteneciente a España, por ende no era algo anormal que aquellos jóvenes que pudieran permitírselo decidieran viajar hasta aquellos lugares para buscar otro rumbo a sus vidas. Los motivos generalmente eran trabajo, pero existía otra razón un poco más fuerte. La gran mayoría se iba de España escapando del servicio militar obligatorio que tenía este país. La isla de Cuba por ese entonces tenía 700 habitantes y de estos la gran mayoría eran esclavos que habían sido traídos desde África hasta la isla para trabajar en las diversas plantaciones que se encontraban en Cuba, de las cuales había de todo, había tabaco, café, cacao, caña de azúcar también, que era lo que más abundaba en la isla. Todas estas plantaciones eran controladas por la colonia catalana corporativa que se encontraba en Cuba, así como también estas controlaban las líneas de transportes marítimas que había entre España y las Antillas. Entonces fue bajo este contexto que los hermanos Bacardí llegaron a la isla de Cuba, que por cierto se llamaban Joan, like his father, Magui y Facundo Bacardí. Este último va a ser en quien nos centraremos, si bien la historia llega básicamente ahí con sus hermanos de que llegaron bien y que se instalaron sin ningún problema. Facundo toma más relevancia en la historia de hoy. Facundo Bacardí se casa en 1843 con Amalia Lucía Moró, que era hija de inmigrantes franco-haitiana, y su padre era capitán de Napoleón. También tenía una madrina rica que era soltera y no tenía hijos. Esta información es una más que herramienta que nos ayudará más adelante. El matrimonio decidió emprender juntos en varias ocasiones. El primero fue una tienda de víveres, después pasaron por una mercería, hasta que por último tuvieron una pulpería. Esta pulpería no daba mucha retribución económica, por ende siempre estaban ahí ajustados. Entonces cuando pasó los tornados que hubo en Cuba, que la isla quedó totalmente devastada, no pudieron sostener el hecho de volverse a reconstruir con la pulpería. Aparte después llegó la epidemia de cólera, entonces dijeron, bueno, no podemos levantarnos de esto y decidieron cerrar. Entonces, con la pulpería cerrada, Facundo Bacardí decidió probar suerte haciendo un consignatorio de unas colectas que se hacían entre las rutas de Santiago de Cuba y las otras islas del Caribe. En uno de estos viajes, a bordo de la Esperanza, se toparon con un muy mal tiempo, un ciclón básicamente los arrolló, entonces obligadamente tuvieron que varar en una isla X, en donde estaban a la espera de que terminara el mal temporal para poder volver. Entonces fue estando varados en este lugar que Facundo en un bar conoce a un francés muy elegante, rubio, alto, que tenía consigo una maleta. Muy intrigado a él, se presenta y le dice, hola, ¿qué onda esa maleta? Y este hombre se presenta como José León Butelier, le dice que estaba camino a Marsella antes de estar parado ahí y que lo que llevaba en su maleta era un ron dulce que era incluso mucho más fino que el ron jamaiquino. Entonces Facundo, muy fascinado, se quedó escuchando las historias de este hombre que se dedicaba al negocio de los aguardientes, en donde le contaba muchas historias. Entre estas estaba cómo antiguamente los esclavos en las islas utilizaban una fermentación de la yuca y el maíz para hacer una bebida alcohólica y que era muy importante la caña de azúcar para la obtención de un muy buen ron. Para que el ron quedara bien era muy clave el ingrediente caña de azúcar. Entonces medio que se miraron y dijeron, che, en Cuba hay una reserva mundial increíble, enorme de caña de azúcar, ya que en 1493 Colón trajo los primeros plantones de caña de azúcar, por ende abundan. Entonces con esto vieron una oportunidad de juntarse y hacer negocios, en donde Facundo integra a sus otros 2 hermanos, que por cierto yo había dicho al principio que no se sabe mucho de la historia de los 2 hermanos. No me refería a que desaparecieron de la faz de la tierra, sino que personalmente no se sabe qué onda sus vidas en ese momento, pero sí ellos siempre formaron parte de la vida de Facundo, estuvieron en todos sus negocios, desde los víveres, desde la tienda de víveres al principio, la pulpería y ahora posteriormente la destilería, eran como la trinidad en los negocios. Entonces los hermanos Bacardí con el francés deciden instalarse en Cuba y comprar una pequeña destilería en Santiago.
Acá es donde vamos a hacer uso de la mosca herramienta misteriosa que les había dicho al principio, porque cómo es que pudieron comprar una destilería si estaban básicamente en quiebra, fue porque la tía madrina de Amalia fallece y como no tenía herederos le deja todo a Amalia. Entonces así pueden comprar esta pequeña destilería que se inaugura en 1862, es ese mismo año donde se inicia la sociedad Bacardí Bouteiller. Y como emblema de la marca toman el murciélago, no solamente como emblema sino que también como el logo de la misma. Esto fue en honor a que en una de las inspecciones que habían hecho en la destilería, que por cierto estaba muy precarizada, o sea, solamente existían 4 en toda la isla, esta era una súper chiquita, también estaba tipo en pésimas condiciones. Entonces cuando estaban revisándolo, Amalia, la esposa de Facundo, descubre en el techo un nido de murciélagos. Entonces en vez de hacer lo que toda persona haría de, no sé, exterminarlo, no, lo vieron como buena señal porque los murciélagos tenían como esa buena fama de que traía buena suerte y prosperidad y como que era buena señal encontrarte un murciélago. Entonces, a ver, estaban poniendo un montón en este proyecto, tipo, si no funcionaba, no sé qué iban a hacer. Entonces, como que vieron como una buena señal el hecho de que hayan comprado una destilería en donde hubiera murciélagos. Posteriormente también este animal empezó a ser sinónimo de calidad, ya que la sociedad Bacardí Bouteiller entregaba sus rones en barriles reciclados de aceite, a los cuales se le incluía un sello con la insignia de la marca. Por ende, esto no solamente lo hacía reconocible frente a los demás, sino que también era una marca distintiva para aquellos que ya lo conocían y sabían que era bueno. Es decir, ese barril de allá, el que tiene el sello negro del murciélago, es buen ron, es de calidad. Entonces así se empezaba a correr la voz de la calidad de excelencia que tenía el ron de la sociedad Bacardí Bouteiller. Que por cierto, un dato muy curioso acerca de estas pruebas para lograr la buena calidad que tenía el ron fue cuando intentando diferentes levaduras y diferentes añejamientos para el aguardiente, fue donde resultó el tan cotizado hoy en día Extra Dry de 1873. Lastimosamente la sociedad no perduró por mucho tiempo, ya que después de 12 maravillosos años, Bouteiller decide darse de baja al proyecto, argumentando que no le estaba siendo rentable económicamente, y es por eso que la empresa pasa a estar oficialmente a cargo solamente de los 3 hermanos. Dándose cuenta que solamente quedaban familia, que una empresa familiar, es donde deciden crear, digamos, una especie de regla, por así decirlo, que perdura hasta hoy en día, que se trata de que la empresa solamente puede ser pasada de padres a hijos, dejando afuera a todos aquellos que no sean familia. Un dato relevante para la historia de la marca en sí era el hecho de que desde España se estaba incentivando la producción de ron en la isla, por lo tanto cada vez se iba incrementando más la cantidad de destilerías que existían dentro de Cuba. Lo que pasa es que todas estas eran controladas por obviamente catalanes, solamente estaba Bacardí que era 100% cubana. Ellos fueron literalmente el primer dios, patria y familia. Y ya que estamos en terrenos familiares, Facundo Bacardí Massó y su esposa Amalia Lucía Moró tuvieron 3 hijos, los cuales le pusieron Emilio, Facundo hijo y José. Acá es donde Facundo Massó pasa a ser Don Bacardí o Don Facundo Bacardí o Don Facundo, pero siempre se le pone el Don como para distinguirlo. ¿Por qué? Porque con los hijos de Facundo es donde se inaugura, más o menos por así decirlo, el nombre familiar. O sea, después de ellos todos empezaron a ser Emilio, José o Facundo. Entonces, como distintivo, el inmigrante de España era Don Facundo Bacardí, que era el patriarca. Su hijo, o sea, su primer hijo Facundo, se llamó Facundo Bacardí Jr. y después posteriormente todos los demás Facundo, Emilio o José que existieran se reconocían por el apellido materno. Por ejemplo, en el caso de este Facundo Jr. sería Facundo Bacardí Moró. Pero es un dato de color sin importancia para la historia. Lo que sí tiene mucha importancia en la historia es que cuando se desata la guerra de independencia en Cuba, todos los hijos de Don Facundo fueron partidarios por la independencia de Cuba, justamente destacándose Emilio, quien incluso se unió al ejército rebelde para luchar a favor, digamos, de la independencia de la isla, ganándose con esto un exilio
a las Islas Chafarinas y Jamaica. Pero no todo es tristeza para Emilio porque, spoiler de El Futuro, él logra después ser el primer alcalde elegido democráticamente en Santiago de Cuba en 1905. Siguiendo, en 1986 fallece don Facundo a sus 74 años, un 9 de mayo, dejándole a sus hijos la empresa familiar. Obviamente también se los amenazó con esto de que solamente se lo podían pasar de padres a hijos, que no involucraran a gente que no era de la familia, etc. Cuestión que los niños no eran niños, asumen como cabeza de la empresa familiar y supieron llevarla bastante bien a pesar de las circunstancias súper desfavorables que está teniendo la isla, porque a ver, una guerra no es algo que pueda pasar desapercibido en tu vida, directa o indirectamente te impacta de alguna u otra forma. Entonces, en 1898, siempre digo 1900, pero no, era 1898, es donde pasa una circunstancia que, voy a hacer un disclaimer, no soy historiadora, soy enóloga que se dedicó mucho tiempo a la coctelería, tomen esto con pinzas. Pero entonces, en este año 1898, mientras que Cuba estaba en un tire y afloje con España por la independencia de la isla, fue que explota una caldera en una tripulación militar que tenía Estados Unidos, que era el US May, en medio del océano prácticamente. Estaba ahí en medio de su territorio, que era Estados Unidos, y Cuba. Entonces, nosotros hoy en día sabemos que era una caldera. Ellos en ese momento dijeron esto fue un ataque de España para que nos vayamos de este punto. Entonces, obviamente, con la excusa de que iban a buscar justicia por las bajas que había tenido el US May, ¿qué hicieron? Mandaron un campamento militar a Cuba, lo cual logró que España también mandara un campamento militar a Cuba para defender su territorio. Pero Estados Unidos nunca da puntada sin hilo, entonces obviamente que había mucho más que simplemente el sentido de justicia por los caídos en el US May, sino que por atrás Estados Unidos desde hace un montón de tiempo había estado intentando comprar Cuba a España. Obviamente España se negó un par de veces, aumentaban el precio y España se negaba y así, hasta que vieron esta oportunidad y decidieron lanzarse. Porque una vez instalados en Cuba lo que empezaron a hacer fue como a llenarle la cabeza, o sea, no llenar la cabeza, sino que inflarles el pecho de los cubanos con este sentimiento de patriotismo y los incentivaban todavía más a seguir luchando por la independencia de Cuba. Entonces acá el cubano, que era un grupito muy pequeño en la isla de Cuba, porque como dije antes, eran muy pocos habitantes y la gran mayoría eran esclavos sin derechos que habían sido traídos para trabajar en las plantaciones. El resto de población de la isla eran los dueños de estas plantaciones, que eran catalanes y obviamente iban a abogar por España. Entonces el cubano, que era un número muy reducido, por ende no podían hacerle frente al ejército español, siendo tan pocos los que luchaban por la independencia. Entonces obviamente que no les quedó otra, no sé la verdad si confiaban de verdad o fueron porque no les quedó otra, pero bueno, sí sé que no les quedó otra más que aliarse con Estados Unidos. Y mientras que Cuba estaba festejando porque ganamos, Estados Unidos estaba tipo gané. Porque acá Cuba logró independizarse con la ayuda de Estados Unidos de España, pero fue una libertad media gris, porque en realidad quedó bajo la tutela de Estados Unidos. Durante la ley seca de Estados Unidos, que sabemos que era esta ley que prohibía la venta y consumo de alcohol dentro del territorio en Estados Unidos, es donde Cuba empieza a tomar un poco más de protagonismo, ya que empezó a cumplir una función tipo Las Vegas, pero del Caribe, ya que los pudientes de Estados Unidos, como no podían tomar alcohol, viajaban a Cuba a emborracharse y salir de fiesta. Todo esto era controlado, adivinen por quién, no les sorprenderá, la mafia estadounidense, obviamente. Como dato curioso, uno de estos bares que formaban parte del recorrido que hacían estos magnantes cuando estaban en Cuba de fiesta era La Floridita, un bar súper emblemático para la coctelería que albergó a grandes bartenders. Entonces, siguiendo, ¿se acuerdan que al principio había dicho que la empresa solamente iba a poder ser manejada por familia Bacardí? Bueno, March, te mentí. Porque tras la muerte de los hermanos principales, la empresa queda por un periodo de tiempo, más o menos 30 años, a cargo de José María Buch, que era Bacardí, pero por matrimonio, ya que estaba casado con Enriqueta Bacardí. Este individuo, al quien le decían cariñosamente Pepín, logró llevar muy bien las riendas de la empresa, incluso fue
ministro de Finanzas de la isla de Cuba, lo fue hasta su posterior exilio por el golpe de estado que dio Fulgencio Batista, pero desde su exilio, o sea, durante él estaba exiliado, fue que se construyó el edilicio Bacardí, fueron las oficinas, o sea, se iba a desarrollar como oficinas de la empresa y fue el primer rascacielos y el más alto dentro de la isla. Y les voy a dejar por acá una foto del pico de lo que era esta estructura, porque yo no puedo creer lo mucho que transpiraba poder ese murciélago ahí coronando el edificio. Fascinante. Y acá llegamos al momento de la revolución castrista, después del golpe de estado y la posterior revolución que arma Fidel Castro y la victoria, que por cierto Bacardí financió más o menos, o sea, no lo financió a Fidel Castro como tal al spot político en general, sino que lo financió cuando él aparecía en la tele y esas cosas como dándole publicidad. Lo cual acá yo no lo juzgo. O sea, obviamente Fidel Castro no se presentaba como que yo cuando ganemos los voy a encerrar a todos en esta isla y el que se escape plomazo. Obviamente que no. Es por eso que no los culpo. Ella los defendía a toda costa. Cuestión que cuando Fidel Castro gana, o sea, tiene su victoria, no sonrieron demasiado Bacardí porque, como sabemos, el nuevo presidente, no alentaba mucho la propiedad privada en Cuba. Entonces, básicamente esto era un perder o morir y la familia Bacardí no se iba a dejar intimidar y mucho menos iba a ceder. Entonces ellos como familia decidieron huir a Estados Unidos. O sea, huir, me refiero, buscaron refugio en Estados Unidos, para decirlo así. De todas formas, ellos ya tenían destilerías en Puerto Rico y México, los cuales les permitió poder sacar la empresa del país, teniendo como respaldo estas dos destilerías ya mencionadas, por lo cual les permitió perdurar en el tiempo, no desaparecer, que fue el trágico final que sufrió Havana Club. Si bien se reinventó y logró salir adelante, en ese tiempo falleció. Bacardí para 1910 ya poseía una planta embotelladora en Barcelona y para 1950 ya comercializaba su producción bajo 5 compañías distintas independientes que fueron todas unidas en 1990 bajo la marca Bacardí Unlimited, que a su vez como marca compraron otras marcas como lo son la de el Vermouth Martini and Rossi, el Whisky Dewars, el vodka Grey Goose y el Bombay Sapphire, que es un gin. Y acá, si bien les nombré las dos destilerías principales de producción, ninguna de las dos es su sede central, ya que su sede central, más de trabajos administrativos, no tanto producción y más de oficina, está en las Bermudas. Por cierto, dato para agregar. Hoy en día se comercializa a través de Diageo o Diageo, yo lo pronuncio Diageo, y su actual presidente me da mucha ternura porque también se llama Facundo Bacardí. Bueno, y hasta acá llegamos con la historia de la familia Bacardí y como ya terminamos le voy a contar algo súper curioso de Casa Bacardí, que es la destilería de Puerto Rico, que hoy en día, aparte de funcionar obviamente como destilería común y corriente, también es una especie de museo en donde en los recorridos te explican toda la vida de la familia, de la fábrica, de la marca, de todo. Hubo un momento en el que eran gratis, hoy en día ya no lo es, pero al ingresar te dan como una fichita, que es esta que te voy a poner acá, es una especie de moneda, que después la puedes intercambiar por un drink que te dan ahí. Pueden ser un mojito, o sea, un trago clásico, un daiquiri, lo que sea, o tragos de la casa, que lo van cambiando cada tanto. Por ahí, si vas 2 o 3 veces, el trago de la casa va a ser diferente en cada una de las veces. Bueno, si vas muy seguido no, pero, o sea, van cambiando cada tanto. Y aparte también durante el recorrido te dan a degustar diferentes rones. Por lo general siempre es el Bacardí Oro, pero bueno, quizás que un día vayas y no seas Bacardí Oro, pero lo dudo, siempre es Bacardí Oro. Así que drinks no te van a faltar. De todas formas, más allá del alcohol y todo eso, es una re linda experiencia. O sea, mirá lo que son estas imágenes. O sea, mirá lo imponente de la estructura, magnífico lugar, los paisajes. Ay, no, me muero. Bueno, esta foto ya es México, en realidad es de la destilería de México, pero de todas formas es igual de imponente, igual de hermosa. Así que no se priven de ir y conocer porque es una experiencia totalmente re linda. Y habiendo dicho esto, nos adentramos en la recta final. Hasta acá hemos llegado. Este es el final del camino. Cuando empecé a grabar este audio, la verdad estaba muy bajoneada y me animé bastante pensando en Bacardí, recordando Bacardí, hablando justamente de Bacardí. Y me reconforta bastante porque sé que si nadie mira este video, por lo menos en estos momentos de pura tristeza y amargura,
me sentía acompañada por Bacardí, por lo menos por alguien. Besitos, besitos, bye bye.